Ahí está. Si me lo pueden pasar al pendrive, sí, pero no tengo, bueno, no importa, sigo. Vamos. Entonces, ¿está claro cuáles son los dos puntos extremos? Sí. Uno es el corte, en donde la corriente es cero, porque está cortado, y otro es la saturación, en donde la tensión BCE es cero, porque el transistor está dando lo más que puede, se achicó todo lo que puede, ¿sí? Hay una realidad, que un transistor bipolar de juntura no puede dar mucho menos que 0,3 volts. Generalmente cuando llega a 0,3 volts ya está saturado, no puede bajar más que eso, ¿sí? Entonces eso se llama saturación incipiente. Nosotros no nos importa, vamos a suponer que la tensión de saturación es cero. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo grafico eso? ¿Se acuerdan que nosotros siempre hacemos la característica de un componente como la corriente en función de la tensión? ¿Qué corriente vamos a poner acá? La corriente de colector. ¿En función de qué tensión? La tensión BCE de mi transistor. Entonces, ¿dónde están los puntos de corte y de saturación? En corte, la corriente es cero. ¿Dónde está en este gráfico corriente cero? ¿Qué? ¿Cómo? Acá no es solo corriente cero, acá es corriente cero, tensión cero. ¿Dónde está solo la corriente cero? Son muchos puntos que pueden dar la corriente cero. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el gráfico, el eje de corrientes? El eje de corrientes es el eje de ordenadas. Por lo tanto, ¿dónde tengo corriente cero? Acá tengo corriente cero, pero acá también tengo corriente cero. Y acá también tengo corriente cero. Y acá también, y en el infinito también tengo corriente cero. Y para el negativo también tengo corriente cero. Entonces, no se queden que cero es este punto. Este punto es la coordenada 0, 0, donde las dos cosas son cero. Tanto la corriente como la tensión colector-emisor. ¿Se entiende? Y este punto es imposible que pueda trabajar ahí. ¿Por qué? Porque no pueden ser las dos cosas ceros. Cuando la corriente es cero, la tensión colector-emisor es 5. No pueden ser las dos cosas ceros. Este punto jamás va a trabajar ahí el transistor, ¿se entiende? ¿Cuál es entonces este punto? Corriente cero, tensión BCE 5 volt. Corriente cero, que es el eje de abscisas. Acuérdense que si la corriente es el eje de ordenadas, corriente igual cero es todo este eje, el eje de abscisas. En cualquier punto del eje de abscisas yo tengo corriente cero. Corriente cero, tensión BCE 5 volt. Entonces marco acá BCC, que es 5 volt. Y este es mi punto de trabajo. ¿Cómo se llama ese punto? Corte. Este es el punto de corte. ¿Está claro? ¿Dónde está el punto de saturación? ¿Qué tengo? Tensión de saturación, tensión C igual 0. ¿Cuál es? ¿Dónde tengo tensión colector-emisor igual 0? En este eje. Cualquier punto de ese eje va a ser tensión colector-emisor igual 0. ¿Está bien? ¿Y dónde estoy parado en saturación? Cuando la corriente de colector sea 50 mA. Es decir, marco acá los 50 mA o BCC sobre RC, 50 mA, y es mi punto de saturación. ¿Está bien? Como el circuito de salida es una resistencia, y nosotros vimos que una resistencia es lineal, ¿se acuerdan? La ley de Ohm no es ni más ni menos que el gráfico de una recta. B igual I por R, es decir, una constante por la otra variable. Eso es una recta. Por lo tanto, no queda otra que si varía la tensión colector-emisor, la corriente varía con una recta. Y si yo tengo dos puntos de esa recta, ¿cómo la trazo? Paso por esos dos puntos.
Entonces mi transistor va a funcionar en cualquier punto de esa recta. No puede estar en otro lado. ¿Por qué? Y porque si no, no coincide que BCE y IC puedan funcionar con este circuito externo. ¿Está claro? De hecho, el circuito externo se llama carga para el transistor. Por eso esta es la recta de carga. Recta de carga. ¿Está bien? La recta de carga son todos los puntos en donde el transistor puede trabajar. ¿Dónde me conviene trabajar? ¿En saturación, en corte o en cualquier punto del medio? Depende de lo que quiero hacer. Por ejemplo, si yo quiero un circuito digital, a mí me conviene trabajar en saturación y corte, saturación y corte, saturación y corte. Porque un 1 va a ser cuando está en corte, que voy a tener tensión 5, y un 0 va a ser cuando esté en saturación, que voy a tener tensión 0. ¿Se entiende? ¿Y por qué me va a convenir trabajar en corte y en saturación? Porque la potencia que disipa este transistor, ¿cómo se calculaba la potencia? ¿La expliqué? No, 5 veces 50. ¿Cómo se calcula la potencia en un componente que tiene dos patas? Esta y esta pata. La potencia en la base va a ser muy chiquita porque la corriente de base va a ser muy chiquita. Entonces, solo analizo la potencia en la salida del transistor. ¿Cómo se calcula la potencia? Se lo digo para que no se corte el video. B por I. B por I. Entonces, la potencia es la corriente de colector por la tensión colector-emisor. Si en corte yo tengo corriente 0, la potencia es 0. Y en saturación, ¿qué tengo? Tensión colector-emisor 0. La potencia es 0. Es decir, que en un circuito digital, cuando el circuito digital está detenido, no se disipa potencia. ¿Se entiende? Se disipa solo en la transición, cuando el circuito cambia de estado. Cuando el circuito está detenido, no se disipa potencia. ¿Sí? ¿Está bien? Va 7. Bueno, entonces, cuando trabajo en un circuito digital, siempre voy a intentar trabajar en corte o en saturación. En corte, saturación. Y pasar lo más rápido que puedo por el medio. ¿Por qué? Porque en el medio es cuando más potencia disipo. Porque en el medio tengo tanto corriente de colector como tensión colector-emisor. ¿Se entiende? Y entonces B por I empieza a tomar un valor. La potencia máxima está justo en el medio. ¿Qué es B por I matemáticamente? Si esto es I y esto es B. Supóngase que yo tengo un punto de trabajo Q acá, que lo llamo Q, es mi punto de trabajo del transistor. ¿Cuánto será la tensión colector-emisor del punto Q? Esta, BCEQ va a ser. ¿Y cuánto va a ser la corriente de colector para el punto Q? Esta. ¿Está bien? ICQ. Y entonces, ¿dónde veo en este gráfico la potencia? La potencia es ICQ por BCEQ. ¿Qué es ICQ en el gráfico? Esta distancia. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Y qué es BCEQ? Esta distancia. ¿Está bien? ¿Y qué es esta distancia por esta distancia? ¿Qué es el largo por el ancho de un rectángulo? Se los enseñé en cuarto. En realidad es de primaria, pero en cuarto yo lo repetí para que no se lo olviden nunca. ¿Qué es? Yo tengo un rectángulo. Esto mide A y esto mide B. ¿Qué es A por B? ¿A qué es igual A por B? No me hagan llorar. Primaria. 4º grado. Es el área del rectángulo. Es el área. Si A y B son distancias, lo llamamos superficie. Si A y B no son distancias, lo llamamos área. En este caso, A y B son una corriente y una tensión.
Lo llamamos área, ¿está bien? Y el área de este rectángulo, en este caso justo es un cuadrado podría ser, pero el área de este rectángulo es mi potencia. ¿Se entiende? Si este área es más grande, tengo más potencia. Fíjense que a medida que me voy corriendo con el punto Q, la potencia se va achicando porque el rectángulo se hace más finito. Cuando llega a la saturación, el rectángulo desaparece su área y tengo potencia 0. Y cuando me voy para este lado, el rectángulo se hace así más finito y tengo potencia 0 cuando llego al corte. ¿Se entiende?